Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y como ya vieron en el título, el tema de hoy es el cannabis medicinal. Hay tantos mitos alrededor de este tema. Hay quien te dice que es lo máximo y que es buenísimo. Hay quien dice que no es bueno. Parece que de un tiempo para acá se puso de moda el aceitito este de CBD y cualquiera te dice que te lo puedes tomar porque como es algo natural no te va a hacer ningún daño, porque además creemos que al CBD ya le quitaron la parte mala o la parte psicotrópica de la marihuana. Vamos a platicar con la doctora María Fernanda Arboleda. Ella es médica, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y tiene también muchas investigaciones acerca del cannabis. Y además tiene una amplia experiencia en la prescripción responsable y segura del cannabis medicinal. Los invito a conocerla y también, ya saben, a suscribirse aquí en el canal y a seguirnos en las redes sociales. Bienvenidos. María Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante que es el cannabis. Bienvenida. Hola, muchas gracias Antonieta por esta invitación. Bienvenidos a todos los que se van conectando y pues de verdad un honor estar aquí para poder compartir muchísima información relacionada con el cannabis y diversos temas asociados a él. Mafer, de unos años para acá escuchamos mucho del cannabis. No sé si porque se ha puesto de moda o porque estamos en todo este proceso de la legalización. Entonces, yo primero te preguntaría, ¿desde cuándo se utiliza? Sabemos que tiene muchos años. Y también, ¿es lo mismo hablar de cannabis que hablar de marihuana? Muchos años. Entonces, me encanta empezar siempre por definir de qué estamos hablando. Entonces, la planta de cannabis realmente decimos que es una planta milenaria, es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Efectivamente, Antonieta, hemos estado de pronto muy confundidos entre la terminología y cannabis es simplemente el nombre científico que se le da a la planta, o sea, así es como se ha denominado a esta planta científicamente hablando. Y marihuana es el nombre más coloquial que se le ha dado, de hecho viene del náhuatl de México, y marihuana luego se va tornando y va tomando una connotación diferente en la historia. A quien le guste la historia, es fascinante realmente lo que ha ido pasando con esta planta, porque la marihuana como nombre coloquial luego fue teniendo tintes racistas, tintes culturales, tintes políticos, sociales, que ya ahorita les voy a comentar. Entonces, sí, de ahí partimos, ¿no? Que cannabis y marihuana es exactamente lo mismo, simplemente cannabis es el real nombre científico, marihuana es el nombre más coloquial que se le ha dado a la planta. ¿Desde cuándo se usa? Hay reportes de su uso de aproximadamente el 2700 antes de Cristo. Si no es que es antes, es algo que hoy encontramos en la literatura médica que se utilizaba, por ejemplo, en la medicina china, Antonieta, para el control de crisis convulsivas, para el control de enfermedades mentales, entre otras, ¿no? Y digamos que si nos venimos un poco más hacia Occidente y hacia nuestra era, digamos que en los 1800 era aprobado por los médicos de la época. Había un doctor que se llama el doctor O'Shaughnessy, que él, de hecho, fue uno de los primeros en utilizar el cannabis para el control de crisis convulsivas en Europa. Y de ahí empieza a desarrollarse una cantidad de estudios que en la época, si nos vamos a ver, a mí me encanta que hay un artículo que muestra un mapa de la cantidad de estudios que se empezaron a hacer en esa época para la utilización del cannabis para fines medicinales. El cannabis, Antonieta, era parte de la farmacopea de los Estados Unidos. ¿Qué es la farmacopea? Es este gran libro en donde se introducen o se incluyen las sustancias que tienen un poder o una capacidad de tener efectos terapéuticos, y era parte en 1850 de esta farmacopea, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos a donde estamos ahora a hablar de este prohibicionismo, a hablar de jurisdicciones, de marcos jurídicos, de regulaciones? Y básicamente
Antonieta, hablemos que si nos situamos a inicios de 1900, más o menos, a inicios de 1900, sobre todo en los Estados Unidos, empieza a haber una situación y es que, les estoy hablando más o menos de 1920, 1930, uno de los mayores personajes en la historia que se encargó de, digamos, hacer esta política antidrogas y política antimarihuana o anticannabis fue el famoso zar antidrogas Harry Anslinger, que es una persona que de hecho fue gracias a él, y digo gracias a él, que se creó el Marijuana Tax Act, que es esta ley que se impuso a la marihuana, donde se creaban estos impuestos para quien consumiera marihuana, y es él quien empieza a generar todo este tinte racista del cual te hablaba ahora. Había mucho racismo hacia los hispanos, hacia los mexicanos, hacia los filipinos y hacia los negros. Entonces, él decía que los negros, por ejemplo, bajo el efecto de esta droga satánica, alias la marihuana, creaban una música satánica conocida como jazz, ¿no? O que los negros eran quienes, las mujeres blancas que consumían cannabis o marihuana, quedaban como satanizadas y empezaban a tener comportamientos inadecuados y comportamientos sexuales y demás con negros, ¿no? Entonces, todo este tema que suena ridículo, porque suena muy ridículo hoy a nuestros oídos y a nuestros ojos, pues fue lo que se vivió a inicios de los 1920, 1930 y fue lo que realmente hizo que entráramos en esta era prohibicionista que ya lleva alrededor de 100 años en el mundo, porque no solo fue en Estados Unidos, esto impactó al mundo entero. Y es así pues como hoy tenemos y estamos cargados de tantos mitos, prejuicios, estigma social y demás, pues relacionado con esta planta que si bien no es la droga milagrosa y no es la panacea, tampoco es el extremo al que hemos llegado a veces a hablar de peligro, adicción, y entonces todo el que consume cannabis entonces se va a hacer adicto. Entonces creo que nos debemos mantener en medio y hablar de la planta de cannabis tal y como es, como una herramienta muy útil que puede llegar a ser muy útil en el control de algunos síntomas en algunas enfermedades. Pues como tú nos dices, o sea, por lo menos en estos últimos 100 años se ha conocido mucho más de esta planta, pero también hay muchos mitos alrededor de ella y siempre se habla como que tiene la parte buena, tiene su componente bueno que es el CBD y el componente no bueno o el componente psicotrópico que te puede causar pues más alteraciones. ¿Nos puedes explicar realmente cuáles son los componentes de la planta y qué tan cierto es esto de que una parte es buena y esta otra parte es la mala? Bueno, me encanta que traigas esto sobre la mesa porque resulta que, a ver, si nos imagináramos que tenemos una planta de cannabis aquí, vamos a tener más de 500 compuestos químicos, dentro de los cuales tenemos a los cannabinoides, a los terpenos, a los flavonoides, a los ácidos grasos. Hay muchos compuestos químicos. Ahora bien, dentro de esos más de 500 compuestos químicos están estos cannabinoides, ¿no? Resulta que los cannabinoides hay más de 100 y hoy hablamos de estos más de 100, nos enfocamos generalmente a hablar de dos. Uno que es el famoso delta 9 tetrahidrocannabinol, que en cortico llamamos THC, que ha sido muy famoso y es el que más mala fama tiene. Y el otro que es el cannabidiol o CBD. Estos son los principales cannabinoides que utilizamos nosotros en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque son los más abundantes en la planta y los que más se han estudiado en ensayos clínicos, es decir, en humanos. Ahora bien, el THC, claro, es el que siempre se le ha relacionado con este efecto de euforia, me siento high, la sensación de placer, de bienestar, e inclusive si se te va la mano con el THC, pues llegas a sentir paranoia, ataques de pánico y demás, ¿no? Pero yo siempre les digo, es muy importante, Antonieta, hacer una línea divisoria entre el uso del cannabis para fines médicos y el uso de cannabis para fines no médicos o no medicinales o recreativo o lúdico o uso adulto del cannabis, como le llamamos ahora. Son dos mundos aparte. Cuando hablamos del THC para fines medicinales, vamos a tener que el THC se va a utilizar a dosis bajas. Ya no satanicemos y ya no condenemos más al THC, por favor, porque el THC no es el malo del paseo. El THC ha mostrado ser muy útil para el control del dolor, por ejemplo, el dolor crónico,
El THC ha mostrado ser muy útil para incrementar el apetito en pacientes con VIH, cáncer. El THC es muy útil para el paciente con insomnio y definitivamente el THC es el que nos ha mostrado mejorar las náuseas y el vómito asociados a la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, el THC, a pesar de que tiene toda esta mala fama, es el que más se ha estudiado y el que puede ser muy útil en la práctica clínica. De hecho, Antonieta, lo que yo más utilizo en mi práctica como especialista en dolor crónico y cuidados paliativos es el THC. Ahora, el CBD, dirán ustedes, bueno, entonces, ¿para qué diablos sirve el CBD y por qué se ha vuelto tan famoso? Digamos que sí ha habido una explosión en los mercados internacionales cuando hablamos del CBD. Hay quienes erróneamente dicen que el CBD es no psicoactivo y que el THC es psicoactivo y el CBD no psicoactivo. Quiero corregir de una vez ese concepto porque ambos, tanto el THC como el CBD, ambos son psicoactivos. Los dos actúan a nivel del sistema nervioso central. El CBD, por ejemplo, es un excelente ansiolítico, es decir, baja los niveles de ansiedad, actúa a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto sí es psicoactivo. Lo que pasa con el CBD es que no produce la intoxicación que podríamos ver con las altas concentraciones de THC. Porque cuando yo les hablo del uso del THC, estoy hablando de dosis muy bajitas, que no tienen nada que ver con las concentraciones que se usan para fines recreativos o lúdicos, ¿no? Ahora, el CBD, ¿para qué sirve? ¿O qué es lo que ha mostrado la evidencia científica? El CBD es un antiinflamatorio, nos puede ayudar, por ejemplo, a controlar algunas enfermedades como la artritis reumatoidea, nos puede ayudar a mejorar en algunos casos donde tenemos claridad de que hay inflamación, como es un antiinflamatorio que de forma indirecta podría ayudar a controlar el dolor y es lo que estamos viendo hoy en la práctica clínica. El CBD, como les decía, es un excelente ansiolítico, baja los niveles de ansiedad, sobre todo en pacientes con el llamado trastorno de ansiedad social, a estas personas que les da pánico hablar en público. En esos casos es donde el CBD se ha estudiado, pero se ha generalizado. Ahora todo el que está ansioso toma CBD. No, a ver, los estudios hablan es del trastorno de ansiedad social principalmente. También en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, estamos viendo cómo el CBD puede mejorar la ansiedad que vemos en los pacientes con enfermedad de Parkinson, la psicosis que vemos en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y el CBD, pues obviamente, y esto muchos de ustedes lo han escuchado, Antonieta, pues tiene este famosísimo efecto para el control de las crisis convulsivas, sobre todo en pacientes con epilepsias refractarias, como el síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, esclerosis tuberosa, en donde recordarán a esta famosa niña, la niña Charlotte, que Charlotte Figi era una niña, y digo era porque lastimosamente falleció durante los inicios de la pandemia, pero Charlotte, digamos, gracias a todo el desarrollo que se hizo y que sus padres también intentaron todo esto con Charlotte, ella era una niña que estaba en Colorado con epilepsia refractaria, convulsionaba múltiples veces al día, y pues sus padres deciden incursionar en el tratamiento con CBD para el control de las crisis convulsivas y pues gracias a eso Charlotte ha sido inspiración para millones de niños y de pacientes que en el mundo hoy con epilepsias refractarias han logrado controlar y reducir la frecuencia e intensidad de las crisis convulsivas. Entonces ahí tienes un poco de qué se trata la planta de cannabis y qué es lo que realmente significa o implica hablar de cannabis medicinal, siempre teniendo en cuenta que el cannabis, como les digo, no es la panacea. El cannabis no sustituye a otros tratamientos, no reemplaza a otros tratamientos, complementa, es un coadyuvante para el control de síntomas y que el cannabis, pues hoy todavía no hay información para decir que cure alguna enfermedad. El cannabis no cura enfermedades, controla síntomas dentro de diversas condiciones médicas. Mafer, entonces, ¿es un medicamento o no es un medicamento? Nos dices que, claro, no cura nada, ayuda a controlar algunos síntomas, pero entonces le podemos decir medicamento o no. Y también para la esclerosis múltiple en especial, ¿qué síntomas son los que sí te puede ayudar a manejar? Ya hay, digamos, algunos desarrollos de productos o de cannabinoides que llamamos cannabinoides farmacéuticos, que esos son los que han sido estudiados desde la investigación clínica. La planta de cannabis, digamos que hoy a nivel internacional todavía se sigue considerando, en Canadá, por ejemplo, que es donde yo he practicado la mayor cantidad de tiempo este tema del cannabis, en Canadá todavía sigue siendo considerado un unapproved treatment, un tratamiento no aprobado. Porque pues
como tú dices, como tal, como medicamento, pues no es. Ahora sí se están desarrollando productos a base de cannabinoides grado farmacéutico. Eso es lo que se está empezando a desarrollar. Y es lo que tenemos hoy en algunos países. Ahora, en la esclerosis múltiple, para ya ir a responder a tu pregunta específica, ¿qué hemos visto? Que tanto el THC como el CBD, ambos en algunas preparaciones o mezclas estandarizadas, donde hay THC y CBD en una proporción balanceada o 1 a 1, hemos visto que nos mejora la espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple y también puede haber una mejoría en el dolor neuropático que se presenta en los pacientes con esclerosis múltiple. E inclusive hay algunos estudios que nos hablan de mejoría en las migrañas que también padecen los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, digamos que hoy, Antonieta, hay un producto, digamos, a nivel mundial que está aprobado en más de 30 países, que se conoce como los Nabiximoles, que los generó, los produjo esta farmacéutica en el Reino Unido. Ellos desarrollaron este producto que contiene THC, CBD, es un spray oromucoso que cada 100 microlitros, cada spray o cada pulverización, si la quieren decir en español, nos da 2.7 miligramos de THC y 2.5 miligramos de CBD, es decir, en una proporción casi 1 a 1 o balanceada, que hoy está aprobada, como les digo, en más de 30 países para exclusivamente la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. En alguna época tuvo una aprobación también para dolor neuropático, por ejemplo, en esclerosis múltiple, por ejemplo, en Canadá. Sin embargo, esa aprobación fue retirada a inicios del año pasado, de 2020, por algunas cuestiones en donde la evidencia todavía no es sustancial. Esto, digamos que ya lleva varios años, estamos hablando de por lo menos unos 15 años, pero es sumamente costoso, ¿no? Entonces ahí es donde también empezamos a hablar del acceso. ¿Quién realmente puede tener la capacidad de acceder a estos productos grado farmacéutico? Entonces, ¿sigue siendo un reto? Claro que sí. Y digamos que por eso hoy en algunos países como Canadá utilizamos extractos naturales, o sea, los famosos aceites a base de cannabinoides que contienen THC y CBD en una proporción 1 a 1, pero pues siendo generalmente productos que no han tenido todo este recorrido, estudios desde fase 1, fase 2, fase 3, tan de moda que se han puesto esos estudios luego ya de que el COVID nos hablan de las vacunas y nos hablan de todas estas fases de estudios, ¿no? Ya todos estamos más familiarizados con esa terminología. Oye, qué bueno que nos dices esto de que es en spray, porque por lo menos aquí en México lo que más encuentras es en aceite, ¿no? Los frasquitos estos que traen el aceite de CBD y que son los que puedes encontrar más fácilmente. Entonces, te preguntaría, eh, si tú como paciente, como persona que estás totalmente alejada de temas médicos, ¿en qué te debes de fijar? ¿Qué debe de decir esa etiqueta? ¿O en qué te debes de fijar a la hora de querer comprar o de querer consumir alguno de estos aceititos? Bueno, aquí vamos a tocar un tema muy importante, Antonieta, y es el tema regulatorio. ¿En qué van los países de América Latina? Entonces, y específicamente México. Entonces, digamos que a nivel mundial, en el mundo, solo hay 2 países en el mundo que han legalizado por completo el uso del cannabis. Por completo me refiero al uso tanto para fines médicos como no médicos, o recreativo o lúdico. Los 2 países son el primero, que fue Uruguay en el 2013, y el segundo país, que fue Canadá, que lo hicimos el 17 de octubre del 2018, fue un día histórico, y digamos que son los únicos 2. Después de Uruguay y Canadá, no hay ningún otro país que haya legalizado por completo su uso. Ahora algunos dicen, bueno, y Holanda, en Holanda está descriminalizado. Ah, bueno, ¿y cómo? Si California, Estados Unidos, ah, claro, en Estados Unidos, California dice una cosa, Colorado dice otra, Washington otra, o sea, los estados independientes han tomado decisiones, pero federalmente sigue siendo ilegal. Entonces, digamos que esto para ponernos y contextualizarnos un poco en el tema regulatorio. Ahora, en América Latina, digamos que Colombia ha sido el país líder en la región desde el punto de vista de marcos regulatorios, y de ahí algunos otros países han tomado ese modelo y lo han adaptado a su realidad. Por ejemplo, Perú, Argentina ha ido avanzando, Brasil. Digamos que ahora sí situémonos en México y cómo está la cosa ante alguien que quiere comprar un frasquito de cannabis en México. En México,
a pesar de que desde el 2017, desde junio del 2017, la Ley General de Salud se modificó en México y aprueba al cannabis que tiene fines terapéuticos. Y dice, sí, el cannabis en México tiene fines terapéuticos. Se aprueba, pero para que esta modificación a la ley se haga efectiva se requiere de un reglamento. Digamos que se tenían 180 días para que se elaborara ese reglamento, les estoy hablando del 2017. Se tenían 180 días para que se elaborara ese reglamento, pasaron obviamente mucho más de 180 días, se presentaron diferentes activismos, pacientes, mamás de pacientes con epilepsia sobre todo, que fueron a pelear a la Suprema Corte de Justicia. Tenemos el caso súper cercano de Carlos Avilés Garfias, este niño con síndrome de West, bueno, ya no es niño, adolescente con síndrome de West, donde su mamá Margarita Garfias, que ha sido una de las mujeres que más ha luchado en México para lograr que hoy los mexicanos pues tengan una regulación y puedan tener acceso a tratamientos, pues esto se dio apenas, Antonieta, a inicios de este año. En enero de 2021 se emite un reglamento y digamos que hoy los médicos podemos prescribir cannabis en México, sí. Hay que hacerlo a través de un recetario especial, que es el recetario de código de barras de COFEPRIS, pero ahí te va, Antonieta, porque ¿cuál es el problema? ¿Qué diablos voy a prescribir como médico si no hay un producto o un tratamiento a base de cannabinoides que tenga un respaldo sanitario desde la COFEPRIS? Desafortunadamente hay mucha informalidad y hay desconocimiento. Hay inclusive personas que dicen, no, es que yo sí tengo los registros de COFEPRIS y tengo los permisos. Yo he ido a COFEPRIS y he preguntado quiénes son los que tienen los permisos. Necesito como médica tener esa garantía de que lo que dice la etiqueta realmente es lo que contiene el producto. O sea, si aquí dice que hay THC 20 miligramos por mililitro, yo necesito que me lo garantice. ¿Y quién te garantiza esto, Antonieta? Pues la COFEPRIS. Y además recordar que a la planta de cannabis pues le crecen hongos, hay bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados y una cantidad de contaminantes que pues tenemos que tener también en cuenta. Entonces, ¿quién me garantiza que este producto está libre de contaminantes? O sea, hay quienes me dicen, no, pues es que este producto viene de Estados Unidos, lo trajimos de Estados Unidos. Bueno, también lo que está traído pues también está por fuera del marco legal, porque pues no puedes importar y comercializar. Hoy todavía eso no es una realidad, no se puede comercializar porque, ay, me traigo entonces 45,000 frascos de Estados Unidos y los comercializo, ¿no? Porque eso se está dando hoy. Realmente todavía no estamos en ese momento, a pesar de que ya hay un reglamento, sigue habiendo todavía muchos vacíos legales y sigue habiendo todavía muchas dudas en cuanto a cómo es que va a operar esto. ¿Por qué les digo todo esto? Es el contexto que les quiero dar para que, claro, ustedes se van a encontrar productos en internet, en Facebook, por WhatsApp, en el metro, en los centros comerciales, en los mercaditos, ¿no? En el mercado de las pulgas, como decimos en Colombia. Entonces, digamos que eso se lo van a encontrar, sí. Y hay pacientes, inclusive hay mamás de pacientes que me dicen que yo siembro el cannabis en la casa y yo lo preparo. Claro, es que me dicen, estoy desesperada, doctora. O sea, el cannabis es lo único que le ha ayudado a mi hijo a controlar las crisis convulsivas, por dar un ejemplo. O pacientes que me dicen, yo desde que consumo cannabis soy otra persona. Entonces, digamos que éticamente hablando, yo no le puedo decir a esa persona, no, pues es que tienes que suspender eso porque ¿de dónde está saliendo este producto? No. A lo que yo quiero llegar, o parte de la misión en la que estoy hoy, Antonieta, es lograr que los mexicanos y los latinoamericanos podamos acceder realmente a tratamientos a base de cannabinoides que cumplan con ese respaldo sanitario y que se pueda acceder a ellos por una vía legal y por una vía segura para el paciente. Entonces, ante eso, o sea, ante lo que estamos hoy, y cuando hablamos de real acceso también es acceder a algo que económicamente hablando también sea posible para el paciente y para el bolsillo de las familias, porque tampoco se vale pues que entonces solo unos pocos puedan acceder a esto, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de voy a comprar un frasquito y me lo voy a tomar. Tengan mucho cuidado, obviamente, con lo que están consumiendo. Yo, como siempre, llegan a mi consulta las personas y digo, yo no les puedo decir que no lo tomen, pero tampoco les puedo decir que ese producto es el adecuado, ¿no? O recomendarles este producto. Yo no puedo poner las manos en el fuego hoy por ningún producto en México que no tenga un respaldo sanitario. En otros países como Colombia, por ejemplo, Antonieta, que ya llevamos más de un año, desde el año pasado se empezó a comercializar cannabis por una vía legal con el respaldo de la agencia sanitaria, pues ya en Colombia digamos que tenemos más de 3,000 pacientes prescritos con cannabis por una vía legal en donde yo como médica digo, ok, este producto te lo recomiendo, ¿no? Y ojo porque, Antonieta, la dosis
del tratamiento es muy importante. La dosificación así uno diga, es que eso es un aceitico, eso no va a pasar nada. No, sí es muy importante que tengan en cuenta que puede haber efectos secundarios y puede haber interacciones con otros medicamentos que ustedes estén tomando. Sí, claro, qué bueno que mencionas esto, la dosis, y la dosis te la tiene que dar un especialista, así como tú, que lo ha manejado y que sabe esta interacción con otros medicamentos. No sé si haya alguna contraindicación, hay algo que para quien digas, tú de plano no puedes porque te puede ir peor, o es para todos. Fíjate que esto que comentas es fundamental, porque resulta que, pues como se ha vuelto tan informal el tema del cannabis, y pues sabes que no, pues vete al mercado y lo compras, y cualquiera ahorita, entonces hasta para la uña enterrada, el cannabis hasta para la uña enterrada, les digo yo. Y no, pues resulta que este tipo de conductas donde estamos usando el cannabis para todo, está desprestigiando el tratamiento con cannabis medicinal. Hoy tenemos que hablar de una valor, así como cuando vas a que te den otro tipo de tratamientos, necesitamos una valoración médica con una historia clínica donde entendamos si realmente, Antonieta, tú eres o no candidata para esos tratamientos. Primero hay que determinar, ok, Antonieta tiene estos antecedentes, ok, si es candidata o no. Hay pacientes que hoy realmente por ningún motivo deberían estar recibiendo cannabinoides. Y específicamente hablemos del THC, que es uno de los que hay que tener pues un poco más de cuidado, ¿no? Por ejemplo, Antonieta, un paciente que tenga enfermedad cardiovascular que esté inestable, les voy a poner ejemplos, una arritmia, que el corazón esté latiendo de forma irregular y no esté controlado, y yo le doy THC a ese paciente, les prometo que ese paciente termina en un servicio de urgencias con porque el THC puede ser arritmogénico, puede producir taquicardia y puede ser, pues digamos, grave para ese paciente. O una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, no debería estar consumiendo THC porque el THC puede producir episodios psicóticos en esta población en específico. O en menores de 18 años, ¿no? Decimos, THC por ningún motivo. El THC puede tener un impacto en el desarrollo neurocognitivo. CBD sí, porque CBD hoy sabemos que lo usamos para epilepsia refractaria, si hablábamos de la niña Charlotte, ¿no? Entonces, digamos que también, ojo con el CBD en pacientes con epilepsia que estén consumiendo algunos antiepilépticos como clobazam, ácido valproico, porque puede haber interacciones, puede haber compromiso a nivel del hígado y por eso tenemos que estar vigilando las enzimas hepáticas y hacer algunos estudios de monitoreo para ver cómo va progresando el tema a nivel del hígado. Entonces, sí se necesita una valoración médica, sí es muy importante que haya una supervisión de un especialista, de un médico que sí esté realmente entrenado en la materia, porque pues desafortunadamente, Antonieta, los médicos no nos enseñaron sobre el cannabis en las universidades, no nos contaron qué era el THC, qué era el CBD, no nos contaron que hoy ustedes, yo y todos los animales vertebrados tenemos un sistema que se conoce como el sistema endocannabinoide, todos producimos cannabinoides endógenos, tenemos receptores CB1, CB2, no nos lo contaron. Entonces, sí es importante que acudan con un especialista que esté debidamente entrenado y que pueda supervisar y decir si ustedes sí son candidatos o no, y si son candidatos, a qué son candidatos y cómo es que lo van a tomar y qué dosis es la que vamos a prescribir. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener precaución porque sí puede haber efectos secundarios. El cannabis puede producir mareo, somnolencia, boca seca, en algunos casos taquicardia, hipotensión, fatiga, diarrea. Entonces hay que tener en cuenta todos estos posibles efectos secundarios que puede haber con los cannabinoides, tanto con el THC como con el CBD, con ambos. Pero sí fundamental que tomen esto en serio, que esto se tome con seriedad y que pues ya no se hable más de esta informalidad en donde inclusive hay algunas compañías multiniveles y demás que entonces empiezan a querer comercializar esto y no me lo tomen a mal, la verdad es que yo hablo de siempre, para mí lo más importante es el paciente y la familia y hay que hablar pues con responsabilidad del tratamiento porque también el consumo de cannabis de forma indiscriminada puede traer problemas. Sí nos va a traer problemas y podemos tener, así como hoy estamos ante una epidemia de opioides, si seguimos consumiendo cannabis de forma indiscriminada, también podemos llegar a una epidemia mundial de cannabis, ¿no? Y aquí es importantísimo recordarles que el cannabis no reemplaza a nadie. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás con tu esclerosis múltiple, estás con tus tratamientos de base para la esclerosis múltiple, no porque vayamos a agregar cannabinoides, THC y CBD,
No por eso, entonces ya, ay, porque llegan muchos pacientes a la consulta diciéndome, doctora, estoy cansada de tanto químico, ya me quiero deshacer de todo lo que me estoy tomando, deme cannabis, que como es de una planta, es natural. Ojo, el cannabis medicinal se agrega como parte del equipo de los medicamentos que ustedes están tomando. El cannabis llega a ser parte del equipo y en conjunto logran controlar los síntomas. Hay ocasiones, ojo, hay ocasiones en las cuales después de que ya logramos unas dosis estables de cannabinoides, que podemos intentar reducir las dosis de otros fármacos, puede ser. Pero hoy todavía no hablamos del cannabis como primera línea de tratamiento. Es decir, si el paciente con esclerosis múltiple llega a mi consulta, es que tengo dolor, doctora, dolor neuropático. ¿Qué has tomado para el dolor? No, nada. Ah, cannabis. No, primero pensamos en primeras líneas de tratamiento que tienen mucha más evidencia y luego si estas fallan o son parcialmente efectivas, agregamos a los cannabinoides. Es decir, no son primera línea de tratamiento. El cannabis no es monoterapia, es decir, no va solito, va acompañado de los demás y complementa, es un coadyuvante. Te agradezco muchísimo esta plática, Mafer. En verdad, muchas gracias por bajarnos todo este conocimiento para todos los que no somos ni médicos, ni tenemos realmente estas bases científicas para hablar de algo de lo que todos hablamos y creemos que sabemos todo. Muchas gracias y también, por favor, recuérdanos cuáles son tus redes sociales y en dónde te encontramos para poder tener más información. Muchas gracias, Antonieta, a ustedes por esta invitación, a todos los que estuvieron conectados en esta transmisión y pues les mando un fuerte abrazo. Espero que podamos seguir conversando y pues si tienen más dudas en mis redes sociales en @Dr. Mafer Arboleda, Dr. Mafer Arboleda, o en mi página web www.drmaferarboleda.com. Ahí van a encontrar muchísima información. En mi blog les estoy poniendo continuamente información para que se enteren de primera mano con data o con información confiable, fidedigna y que ustedes pues puedan hablar con toda la propiedad del mundo del cannabis medicinal. Les mando un fuerte abrazo. ¡Mua! Gracias por la invitación. Muchas gracias y las vamos a dejar aquí escritas en la descripción del video por si no las alcanzan a anotar o algo, ahí en la descripción, ahí quedan todas las redes sociales de Mafer para que las sigan y bueno, pues también síganos a nosotros, si no se han suscrito aquí al canal, pues suscríbanse y sigamos conociendo de todos estos temas. Gracias, hasta luego.